era lo que tenía acá, que era esto. Ya. ¿Ahí ven eso que dice ahí? Bueno, tablas de frecuencia, ¿ya? Aquí vamos a ver un poco la estructura de las tablas de frecuencia, un poco más o menos lo que ustedes van a tener que hacer después con el Excel. Ahora, bueno, todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es una tabla, ¿cierto? Una tabla es para organizar una información, tiene unas columnas y tiene una fila. Y en realidad las tablas de frecuencia estadísticas tienen por objeto ordenar y resumir la información registrada para cada variable, ¿ya? En este caso, como son tablas univariadas, entonces está referido a ordenar una variable, porque también hay tablas bivariadas, o sea que se pueden resumir dos variables al mismo tiempo, y lo vamos a ver también. Pero en esta primera parte vamos a ver las tablas univariadas, ¿ya? O sea, puedo resumir la información de una variable. Y también la puedo resumir de forma conjunta, pero eso ya va a ser la segunda parte de esto, ¿ya? En las tablas reciben el nombre de tabla de distribuciones de frecuencias, ¿ya? Porque la verdad es que la palabra frecuencia, ¿ya? Está muy bien puesta porque significa, lo que uno pone ahí, ¿ya? Finalmente las frecuencias son conteos, ¿ya? Bueno, y también hay frecuencia absoluta y relativa, pero son conteos, o sea, yo cuento, ¿ya? Y también saco porcentaje, hago conteo, y en realidad la palabra frecuente tiene que ver como cuán frecuente fue esto, cuán frecuente ocurrió esto, cuán frecuentemente ocurrió. O sea, la palabra frecuencia tiene que ver con un conteo, de cuán frecuente fue algo, ¿ya? Entonces ahí dice conteo, ¿ya? Dice esta tabla recibe el nombre de tabla de distribuciones de frecuencia, porque en ella se anotan las frecuencias o conteos con que ocurren las distintas categorías o valores observados, que son los datos de las variables de interés, ¿ya? Las tablas de frecuencia se pueden construir unidimensionales o univariadas, como se puede ver, que resumen a una información, o las bidimensionales o bivariadas, que resumen información de dos variables en conjunto, ¿ya? En esta primera parte vamos a ver las unidimensionales. Y vamos a ver cuál sería el formato. Fíjense que este es el formato, me siguen, ¿cierto? Entonces, Martín, vamos teniendo Martín, columnas y ¿tienes filas. goma que me prestes? ¿Tienes goma? Cierre el micrófono, cierre el micrófono. Perdón, profe. Ya, tranquilo nomás, pero cierre el micrófono. Entonces, bueno, lo primero tiene que ir un título, ¿ya? O sea, tiene que decir la tabla que resume tal cosa de la N observación, la distribución de la frecuencia de las N observaciones para la variable tanto, ¿ya? Según sea la clase o categorías de la variable. Bueno, ahí vamos viendo más cosas específicas, pero hay que ponerle un título, o sea, el título dice lo que usted está mostrando ahí. En la primera columna va el nombre de la variable. Edad, estatura, qué sé yo, color de pelo, nombre de la variable que estamos estudiando. Bueno, se puede usar el nombre completo de la variable, pero a veces las variables tienen nombres muy grandes, por lo tanto se usan siglas o se abrevian, ¿ya? Eh, o alguna sigla que uno identifica la variable, no hay problema, no pasa nada. Acá van a ir el recorrido de la variable, por ejemplo, si yo estoy hablando de número de hijos, entonces pongo ahí 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, para indicar cuántas personas, si los individuos son las personas y las personas son las que yo les estoy preguntando cuántos hijos tienen, hubo un conteo, cuán frecuente fue que dentro de todo el grupo que yo estoy contando, que tuvieran 0 hijos. Es el conteo, ¿ya? Entonces aquí tengo que ir contando respecto de cada valor o categoría distinto que tenga cada variable. Pero eso dice el recorrido. A veces son muchos valores distintos, a veces son variables continuas, entonces ahí para representar esta tabla se hacen intervalos de valores, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí aparece un n sub i, ya que es la llamada frecuencia absoluta, el conteo directamente, cuántos son, ¿ya? Aparece un n sub i grande,
que es un conteo pero acumulado, es una frecuencia acumulada. Aparece un f sub i, que es una frecuencia relativa, ¿ya? Que una tasa, en el fondo. Una tasa es como cuánto es el n chico respecto del total, es una tasa. Y este f es como una tasa acumulada. También ya vamos a ver un ejemplo. Y bueno, las dos últimas son exactamente las mismas que estas dos f's, pero en porcentaje, o sea, la tasa multiplicada por 100, el porcentaje. Tanto sea relativa sin acumular y acumulada, ¿ya? Y eso consta una tabla más o menos completa. Ahora, estas cuatro últimas columnas en realidad se pueden resumir a dos nomás. O sea, en verdad la tabla podría tener cuatro columnas, porque estas dos, la F, la relativa sin acumular y acumulada, son tasas que son exactamente la misma valor que tienen estas que son porcentajes, ¿ya? Así que en realidad se podrían omitir una de estas dos o esas dos. Podrían quedar cuatro. Esas cuatro, o puede que la N1, la N acumulada, la FI, la F acumulada, o la NI, la N grande y la F porcentaje no acumulada y acumulada. Bueno, esa es la estructura de una tabla de frecuencia. Ahora vamos a ir viendo cómo se completarían de acuerdo al tipo de variable, ¿ya? Bueno, para variables de tipo nominal se colocan las categorías, ¿ya? Y como son nominales se colocan arbitrariamente, sin ningún orden. Para las variables de tipo ordinal o superior, los valores de las variables deben ponerse respetando el orden, ¿ya? Si la variable es cuantitativa y son pocos valores distintos, estos deben colocarse respetando el orden implícito. Todos los valores, pero respetando el orden. Y si son muchos valores distintos, entonces deben haber intervalos de valores. Tanto sean discretos o continuos, muchos valores distintos, tenemos que generar intervalos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a partir por la variable nominal y la variable ordinal. Vamos a ver las tablas de frecuencia. Vamos a ver la nominal primero, ¿ya? Por ejemplo, se registró la comuna en donde viven 30 estudiantes, ¿ya? La variable X va a ser la comuna en que vive, ¿ya? Y aquí ya vamos a poner la tabla de frecuencia. Este es el título, dice distribución de las frecuencias de 30 estudiantes según la comuna en que viven. Ese es el título. Con el título estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo, aquí se me adelantó esta, es ordenar información respecto a la comuna en donde viven, ¿ya? De estos 30 estudiantes, ¿ya? La distribución de las frecuencias. No sé por qué la tabla se me perdió. Ah, no sé por qué salió al final, perdón. Bueno, pero esta es la tabla, ¿se fijan? O sea, aquí está la variable, ¿ya? Aquí no se puso comuna en que viven, sino que se puso comuna, se abrevió, o podría haberse puesto X, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles fueron las comunas observadas? Fueron la Santiago Centro, San Miguel, Providencia, Maipú. ¿Qué significa este 8? Este N es el conteo de estas 30 personas, ¿cuántas eran las que estaban viviendo en Santiago Centro? Eran 8. ¿Cuántas estaban viviendo en San Miguel? 11. ¿Cuántas vivían en Providencia? 6. ¿Cuántas vivían en Maipú? 5. Sumo todo eso y el total debiese dar 30, porque son 30 los estudiantes que yo estoy observando. Este N acumulado se construye de la siguiente manera. Este 8 se repite, pero después se va sumando el 8 con el 11 y va quedando este 19. O sea, voy acumulando las frecuencias. Hasta aquí tengo 8, hasta aquí tengo 19. Hasta Providencia tengo 19 más 6, 25. Y hasta Maipú, bueno, tengo los 30 porque ahí sumo todo, ¿ya? ¿Cómo saco este F sub i? No lo puse en la fórmula ya antes, pero es este valor 8. Fíjense, estos minúsculas siempre son sin acumular y los mayúsculas son acumulados, ¿ya? Entonces la minúscula, la tasa, es tomar este 8 y dividirlo por 30. 8 dividido por 30 me da eso. 11 dividido por 30 me da esto. 6 dividido por 30 me da eso. Y 5 dividido por 30 me da eso. Si yo sumo esto en tasa, me debería dar 1, que equivale a un 100%. ¿Ya?
En lo acumulado hago lo mismo. Tomo este 8 y lo divido por 30. Tomo el 19 y lo divido por 30. Tomo el 25 y lo divido por 30. Y tomo el 30 y lo divido por 30. O, en su defecto, voy acumulando aquí mismo. Hasta aquí tengo 0.267. Hasta aquí sumo estos dos y tengo 0.633. Después hasta aquí, hasta Providencia, tengo la suma de estas tres frecuencias o estas tres tasas y eso me da 0.833 y finalmente si sumo todo me debería dar 1. ¿Ya? La única diferencia con estas dos columnas finales es que este 0.267 lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé el porcentaje. O sea, 26.7%, 36.7%, 20% y 16.7%. Si sumo todos estos porcentajes, aquí debiese darme 100%, yo no lo puse, pero debiese dar 100%. ¿Ya? Y acá no sumo nada porque estos datos se coinciden, por ejemplo, el 30 con el 30, el 1 con el 1, el 100 con el 100. Aquí me faltó el 100. Bien, vuelvo a repetir, estas dos frecuencias uno las podría obviar y solamente considerar los porcentajes o simplemente las tasas. Yo puse todo ahí para que vean que se puede poner todo. ¿Ya? Bueno, alguna interpretación, y vuelvo a repetir, las tablas ustedes las pueden hacer fácilmente en Excel, vamos a ver después cómo, ya la próxima clase sí. Pero lo importante es interpretar, ¿ya? Lo marqué con rojo ahí, los valores que son interpretables, o sea, en realidad todos se interpretan, pero hay unos ejemplos. Por ejemplo, el 11. ¿Qué significa ese 11 que está ahí con rojo? Significa que hay 11 estudiantes que viven en San Miguel. ¿Qué significa este 25? Piensen que este 25 se acumuló de sumar este 8, este 11 y este 6. Se acumuló, o sea, si yo sumo todo eso me da 25. Entonces, 25 estudiantes viven en las comunas de Santiago Centro o San Miguel o Providencia. O sea, si yo hablo de este 25, estoy diciendo que hay 25 estudiantes que viven en cualquiera de estas tres comunas, no sé en cuál, pero digo, o podría vivir en Santiago Centro, o podría vivir en San Miguel, o podría vivir en Maipú. ¿Ya? Bueno, aquí están interpretados estos dos porque es lo mismo. Por ejemplo, este 26.7%, eso significa que hay un 26.7% de estudiantes que viven en Santiago Centro. ¿Ya? Y acá hay un 67.3% de estudiantes que viven o en Santiago Centro o en San Miguel. ¿Ya? Ese es un 67 que está acumulado de haber sumado el 26.7 y el 36.7. ¿Se entiende hasta ahí? Háganme una seña, díganme sí, no, más o menos. ¿Ya? Estamos llenando tablas de frecuencia. Pónganme un chat, pónganme, no sé, sí, no, más o menos. Sí, profe, sí entendimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahí entonces, ¿por qué esta cosa me deja? Ya, bueno. Entonces, hasta ahí vamos con una tabla de frecuencia para variable cualitativa que es categórica. O sea, estos valores no van ordenados porque no puedo decir que San Miguel está antes que Santiago Centro. O sea, da lo mismo en el orden que los ponga, no importa. ¿Ya? Lo importante es que de aquí yo haga algunas interpretaciones que puedan servir para algún trabajo descriptivo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí hay una variable cualitativa, pero es ordinal. ¿Ya? Cuando ya lleva orden, entonces ya la cosa tiene que ser ordenada en la tabla. Entonces, por ejemplo, se registró la intensidad del color de 40 frutos berry. ¿Ya? ¿Cuál es la variable? La intensidad del color. En este caso, el recorrido, ¿cierto? Podría ser rojo claro, rojo medio, rojo intenso. Ese es el recorrido. Y aquí ya va en orden. ¿Se fijan que es claro, medio, intenso? O sea, hay un orden que yo tengo que respetar. No es llegar y colocar el rojo claro y después el rojo intenso. No, porque ya estamos hablando de una variable que es ordinal. Y bueno, lo mismo, ¿cierto? Aquí la variable de la intensidad del color, ahora intensidad de color de fruto, y aquí le pusimos la intensidad del color.
¿Por qué lo escribimos así? Bueno, porque aquí también hay un título que dice distribución de frecuencia de 40 frutos berry de acuerdo a su intensidad de color. Entonces ya sé que esta tabla está referida a la intensidad del color, aquí tengo las categorías, entonces no tengo para qué repetir la palabra fruto, además que los espacios en las tablas son para poder ordenar la información, no para confundirla más con tanto nombre largo. ¿Ya? Veamos, algunas interpretaciones. Por ejemplo, el N3, algo que no dije, este N sub I, nadie lo preguntó, pero este es un subíndice. ¿Ya? Y en las fórmulas que van a venir adelante, eso tiene mucho sentido porque este subíndice es un número que va cambiando, en este caso, de acuerdo a lo que yo tengo acá. Por ejemplo, si N sub I significa ese I que está contando del 1 al 3. ¿Ya? Es como N sub 1 sería este 12, el N sub 2 y el N sub 3. O sea, aquí no lo dije anteriormente, pero me voy a devolver. A ver. Hay que volver todo. Porque en la tabla anterior nadie me preguntó eso, pero me lo comí. ¿Ya? Este N sub I tiene que ver con la ubicación acá en la columna. Este 8 es el N sub 1, N sub 2, N sub 3, N sub 4. Fíjense que aquí puse N sub 2, 11. Porque está ubicado en la segunda fila. Este mayúscula N sub 3, 1, 2, 3, es porque está ubicado aquí en la tercera fila. Por eso le puse N sub 3. Y el N sub I es la generalización, o sea, sí digo que está en la frecuencia acumulada, pero el N sub I es un contador, es un indicador de dónde está ubicada, en cuál fila, en la fila 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, la F1 significa esto, que es la primera, estoy hablando de la frecuencia de la primera fila. La F2 mayúscula ahí está en rojo, a eso se refiere. Por eso que sale así con ese sub I. Bueno, aquí también es lo mismo. El N sub 3, cuando habla de N sub 3, porque estoy ubicando la frecuencia absoluta de la columna, perdón, de la fila 3. 1, 2, 3. Estas son las filas. ¿Ya? Y bueno, ahí era 10. ¿Ya? Entonces eso significa que hay 10 frutos de todos estos 40 que revisamos que tenían rojo intenso. ¿Ya? Después, el N sub 2 acumulado sería este 30, porque este N sub 1, este es 30. Hay 30 de estos 40 frutos que tienen color o rojo claro o rojo medio, pero también, podría decirlo de la siguiente manera, que no está puesto ahí, tienen a lo más rojo medio. ¿Ya? Cuando hay un orden, uno también puede poner a lo más, a lo menos. ¿Ya? También podría haber dicho que hay 30 de estos 40 frutos que tienen a lo más un color rojo medio. ¿Ya? ¿Y por qué a lo más? Porque voy en creciente de color, claro, medio, intenso. A lo más también se puede poner eso. ¿Ya? El F1, sí, le había puesto, aquí me faltó el porcentaje, lo voy a arreglar después, ¿ya? Bueno, aquí el F sub 1 sería que el 30% de todos estos frutos, ¿cierto? Tienen un color rojo claro. Y bueno, el acumulado, ¿cierto? Este 75%, ¿ve? Aquí yo les puse, de los frutos son de color a lo más rojo medio, ¿ya? O sea, podría ser o esto o lo otro, o a lo más. El a lo más tiene sentido cuando hay orden. Cuando no hay orden no tiene sentido el a lo más a lo menos, pero cuando aquí ya aparece esta ordenación desde claro hasta intenso, sí tiene sentido. ¿Ya? Así que las interpretaciones van de a lo más o a lo menos. Por ejemplo, acá si yo sacara esta suma de estos dos, por ejemplo, si yo dijera que sumaran esta misma tabla, por ejemplo, el 18 y el 10, aquí, estos dos, y eso me diera 28, entonces yo diría, existen 28 de estos 40 frutos que tienen un color a lo menos medio, o sea, perdón, a lo menos rojo medio. ¿Por qué? Porque estos 18 están contabilizados, estos 18 y estos 10. Entonces son de menos a más. A lo menos tiene rojo medio porque a lo más sería rojo intenso. Y también podría decir tienen a lo menos rojo medio y a lo más rojo intenso. Eso porque a veces hay
categorías que van más de 3, bajo, claro, muy claro, medio, intenso, muy intenso, por ejemplo. ¿No? Podría tener más categorías acá. Bueno, ahí hicimos de las quali que tenemos tanto sea nominal como ordinal. ¿Ya? Vamos a ver ahora las tablas de frecuencia, pero para variables cuanti. ¿Ya? ¿Qué pasa con las variables cuanti? Bueno, podemos tener variables discretas, ya con pocos valores distintos o con muchos valores distintos. Y también podemos tener variables continuas, ya sea con muchos valores distintos siempre, porque son variables continuas. Las variables continuas son con decimales, así que en general siempre estas variables tienen muchos valores distintos. ¿Ya? Bueno, en el caso de las variables discretas, si son pocos valores, se ponen todos los valores. Si son muchos, se hacen intervalos discretos. Si en las variables continuas siempre son muchos, así que se hacen intervalos continuos. ¿Ya? Vamos a partir hablando de las variables que son discretas con pocos valores distintos. ¿Ya? Por ejemplo, se tiene la información del número de hermanos de 20 personas. ¿Ya? Ahí esa variable, el número de hermanos, es una variable que es discreta con pocos valores distintos. ¿Por qué? Porque lo usual es que encontremos que tienen o no tienen hermanos, o tienen uno, dos, tres o cuatro. ¿Ya? Pero ya es raro que alguien tenga 5 hermanos, 6 hermanos, 7 hermanos. O sea, son pocos valores distintos. Bueno, aquí los datos observados, por ejemplo, se le preguntó a estas 20 personas y una dijo que tenía 2, el otro tenía 4, el otro tenía 1, el otro tenía 2, el otro tenía 0. ¿Ya? Esos fueron los datos recolectados. ¿Ya? No está en base de datos, pero el individuo uno dijo 2, el otro 4 y así sucesivamente. Y bueno, vamos a construir la tabla. La tabla dice que tengo que ordenar estos valores distintos, ¿ya? ¿Y cómo los saco? Con el recorrido, ¿te fijas? O sea, aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4. O sea, tengo de 0 a 4. No pongo 5. ¿Por qué no pongo 5? Porque nadie contestó que tenía 5 hermanos. ¿Ya? Entonces no pongo 5. Solamente pongo lo que tengo como recorrido. ¿Ya? Y en este caso sería de 0 a 4. Bueno, empieza el conteo. Aquí ya estamos contando. ¿Sí? ¿Cuántos tenían 0? Aquí. 1, perdón, me equivoqué. ¿Cuántos tenían 0? Tenía 1, ¿cierto? 2, 3. 3 tenían 0 hermanos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí también en el título habría que especificar que son de 20 personas. Pero bueno. ¿Cuántos tenían un hermano? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Es contar el conteo, la frecuencia. ¿Cuán frecuente fue? ¿Cuántos tenían 4 hermanos? 2, 1, 2. La cuenta es que aquí cuando cuente todas estas frecuencias que son absolutas, al conteo de esa frecuencia me tiene que dar el total, que eran 20 personas. Aquí los individuos son personas. Ahí eso no lo repasé también. En el caso de los frutos, los individuos eran los berries, ¿cierto? Los frutos, y son las personas. Cuénteme. ¿Qué Profe, sí. ¿Se podría, por ejemplo, poner número de hijos, no sé, mayor a 4 como dentro de las opciones? Claro, pero siempre y cuando alguien te haya contestado 5, por ejemplo. Ya, perfecto. O sea, no necesariamente tiene que ser 5, pero por ejemplo, podría poner, no sé, 0, 1, 2 y más de 2, por ejemplo. Claro, claro, pero atención, porque si tú usas esa opción que muchas veces aparece en las tablas, Ujú. dicen 3 o más, ¿ya? Claro, ahí calzan, por ejemplo, en el caso de que alguien tenga un caso bien especial, que tenga, no sé, por 9 hermanos. Claro. Tú le pones 3 o más. Atención, pero ahí, atención, porque cambia la variable ya no pasa a ser numérica, ¿ya? Claro. Lo que pasa a ser categórica, automáticamente. O sea, Ujú. ya no pasa a ser porque el más, mayor o igual, te está dando como una categoría. Entonces, lo que son números como tales, ahora ya no pasan a ser números, sino que pasan a ser categorías. Y tienes que Ya. trabajarla como una variable ordinal. Ujú. Vale, Así pero que, el orden de la tabla sería el mismo. sí, pero el orden de la tabla sería el mismo. Vale, gracias. ¿Ya? Y ahí, bueno, si tienes, por ejemplo, la frecuencia lo mismo, ¿cierto? Acumulada también, o sea, aquí nos dice, eh, habían 3 personas que tenían 0, pero habían 8 personas que tenían a lo más un hermano, ¿ya?
Aquí yo puedo decir que hay 14 personas que tenían a lo más 2 hermanos y a lo menos 0 hermanos. ¿Ya? Aquí juego con el a lo más, a lo menos, porque estoy ordenado, ¿ya? De 0 a 4. Aquí tengo 18 personas que tenían a lo menos 0 y a lo más 3. Puedo usar el a lo más y a lo menos. Acá el porcentaje, por ejemplo, aquí tengo 25 de las personas tenían un hermano, ¿ya? Aquí también puedo jugar con los a lo más o lo menos. El 40% de estos 20 personas tenían entre 0 y un hermano, o puedo decir que el 70% tiene entre 0 y 2, o tienen a lo menos 0 y a lo más 2, ¿ya? Puedo jugar con esas interpretaciones, ¿ya? El a lo más, a lo menos siempre se usa cuando están ordenadas las cosas. Si no están ordenadas, se pone o. Es esto, o lo otro, o lo otro, ¿ya? Aquí lo que importa son las interpretaciones. La tabla sí tiene mucha importancia, pero nosotros el enfoque de esto no es llenar tablas, ya no es hacer esta cosa que es como el trabajo sucio de llenar. Eso lo hace el computador, ¿ya? Ustedes lo pueden amononar, acomodar, ponerlo más bonito, cambiarle el formato tabla. Se pueden hacer cosas bonitas, porque en realidad lo bruto, lo que hace el computador no es tan bonito, ¿ya? Pero usted después lo puede amononar y lo puede poner bonito. Pero en sí lo que más uno requiere es que usted sepa interpretar. Por ejemplo, si yo le digo, interpréteme un porcentaje, dígame algo de la tabla, porque claro, la tabla está ahí. Usted me puede decir, no, si la tabla habla por sí sola, pero cuando uno interpreta cosas, cuando siempre direcciona hacia cumplir el objetivo. Por ejemplo, si esta tabla perteneciera a un estudio que fuera de tratar de ver cuál es por ejemplo, el ingreso per cápita que tienen las personas, ya, por poner algo, supongamos que sea parte de un estudio de ingreso per cápita. Entonces, si tiene sentido el número de hermanos para un estudiante que está en la universidad, por ejemplo, ¿ya? Y le preguntan cuántos hermanos tiene para un estudio, para saber cuánto es el ingreso per cápita, por poner una información, ¿qué sería lo destacable acá? ¿Ya? Por ejemplo, para un estudio donde tuviese sentido el número de hermanos, lo destacable sería lo más. O sea, yo en esta tabla, a mí me interesaría destacar esto, los que tienen muchos hermanos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir acá, en este grupo de personas, hay el 10% de los individuos tienen 4 hermanos. O sea, en realidad eso podría decirme a mí, no me preocupo porque estos estudiantes tienen, en realidad hay un bajo porcentaje de estos estudiantes que tienen muchos hermanos, así que bueno, no deben tener tantos problemas de ingresos per cápita, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, ¿quién es el porcentaje más grande? El 30, ¿ya? Siempre tengo que irme como a los extremos. No voy a interpretar todo, ¿sí? Pero voy a interpretar lo que más me interesa y lo que va siempre enfocado hacia mi interés de estudio. Si mi interés de estudio es destacar la gran cantidad de hermanos, me voy a los porcentajes de las grandes cantidades de hermanos. Si mi estudio tiene interés en destacar la poca natalidad, ¿ya? Entonces me voy a los porcentajes donde hay poco hermano, ¿ya? Eso va a depender, lo que yo interprete de la tabla no es al azar, ¿ya? Sino que va direccionado hacia donde yo quiero mostrar respecto del estudio que estoy haciendo. Siempre va direccionado hacia allá. No es que yo vaya a decir, no, es que quiero interpretar el 04, porque sí, bueno, porque me gustó. No, ese 04 tiene que tener algún sentido para después yo decir algo que tenga que ver con el objetivo del estudio, ¿ya? Porque claro, uno tiene muchos datos, pero no voy a estar interpretando todo. Voy a interpretar lo que a mí me interesa, lo que yo quiero destacar, lo que a mí me sirve para poder concluir respecto de mi estudio, ¿ya? De eso se trata también. Bueno, y aquí hay otra variable que es discreta, pero además, pero tiene muchos valores distintos. Se fijan que aquí antes había 0, 1, 2, 3, 4 nomás, y listo. Pero aquí hay 10, 11, bueno, hay 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, hay muchos valores distintos, ¿ya? Bueno, y aquí aparte cuando uno solamente quiere presentar informes, atención, porque para las medidas descriptivas esto no es necesario de hacer. Antiguamente cuando todo se hacía a mano,
y en los colegios le dicen, haga la tabla, haga los intervalos, pero la verdad es que eso es meramente informativo a modo de informe, ¿ya? Porque todas las medidas que se hacen las hace el computador, aunque tenga 200, 300 datos, lo hace igual sin necesidad de tener intervalos. Los intervalos se hacen solamente para presentar una tabla resumida, pero para un objetivo de informe, ¿ya? Pero no para un objetivo de cálculo de medidas como la mediana, la moda, eso no se hace ahora. ¿Ya? Bueno, pero si yo quiero hacer una tabla para presentar un informe, lo primero es que como tengo varios valores distintos, tengo que generar intervalos, ¿ya? Y la pregunta es cómo genero esos intervalos. Bueno, hay dos criterios, ¿ya? Uno es regirse por un criterio que es netamente calculístico, que se hace a través de una fórmula, ¿ya? Y el otro es un criterio profesional, ¿ya? Llamémoslo así, es como un criterio que tenga el experto o la persona que está haciendo el estudio y que también va dirigido hacia lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, me voy a devolver acá atrás, ¿no? Voy a devolver acá un poquito. Por ejemplo, si yo tuviese acá en esta parte, que es lo que me dice el número de personas que participan activamente en 26 distintos clubes de ancianos de una cierta ciudad. Esa es una variable que tiene valores discretos, porque de partida el número de personas es discreto, no puedo tener una persona y media, pero hay muchos valores distintos, entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Ya? Entonces, uno dice, ok, voy a hacer intervalos, ¿ya? Pero tengo dos alternativas. Lo miro desde el punto de vista calculístico a través de una fórmula para generar los intervalos, o lo miro desde un punto de vista hacia donde quiero dirigir mi estudio, que sería categorizar esto. ¿A qué me refiero con categorizar? Me refiero a que podría yo pensar en tener niveles o niveles de participación. Por ejemplo, los clubes van a estar van a estar clasificados de acuerdo a la cantidad de personas que activamente participan. Por ejemplo, podría yo pensar que si participan entre 7 y 13 personas, es un bajo nivel de participación o un bajo nivel, bueno, pensémoslo así, un bajo nivel de participación. Si en los clubes participan entre 14 y 20 personas, ¿ya? Podrían tener un nivel de participación medio. Y si participan más de 20 personas, ¿ya? O entre 20 y lo que haya máximo, podrían tener un alto nivel de participación. Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno hace intervalos para presentar en tabla, en informe, se puede regir netamente eh, por la parte numérica, o sea, por la parte de fórmula, que la parte de fórmula lo que asegura que cuando después uno distribuye, hace gráficos de estos histogramas, entonces las distribuciones de las frecuencias salen como bien. Pero también uno podría hacer intervalos por criterio, ¿ya? Y los criterios se hacen cuando uno quiere categorizar en niveles, por ejemplo, bajo, medio, alto, o medio bajo, medio alto, medio superior, superior, etc. ¿Ya? Espera, un segundo, voy a mutar un poquito. Un segundo, me devuelvo el tiempo. Ya, ahora sí, que me estaban hablando. Bueno, eso es lo que les decía. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si estoy hablando en chino, pero es la idea, ¿ya? Bueno, hay muchos valores distintos, entonces tengo dos formas de proceder, ¿ya? Una es, podría yo decir cuántos intervalos quiero. ¿Por qué? Porque esos intervalos después me van a servir para hacer categoría. Por ejemplo, en este caso yo quiero hacer 3 intervalos, ¿ya? Quiero decir, no sé, los que van entre tanto y tanta cantidad de participantes, los que van entre tanta y tanto para el segundo intervalo y así para el tercero. Entonces, a priori, yo quiero 3 intervalos. ¿Por qué quiero 3? Bueno, porque quiero saber los niveles de participación, por ejemplo, y los niveles de participación los voy a definir entre bajo, medio y alto. Perfecto.
Y, y para hacer eso, lo que tengo que hacer si tengo puros números acá y todos distintos, tengo que elegir quién es, o revisar quién es el más grande y quién es el más chico, ¿ya? Quién es el más grande y quién es el más chico. Entonces, en este caso, el más grande eran 26 personas y el más chico eran 7 personas. Y ahí aparece un cálculo que se llama el rango, que después va a estar definido más formalmente. El rango de los valores es el más grande menos el más chico. Y en este caso, el más grande menos el más chico es 26 menos 7, te das 19. Ese rango, ya, para hacer los intervalos, lo tengo que dividir por la cantidad de intervalos. En este caso, ¿cuántos intervalos quiero yo hacer? 3. Y bueno, después, para poder conformar los intervalos, también aparece algo que se llama la marca de clase, que vuelvo a insistir, eso tampoco es algo que hoy en día se use mucho para los cálculos. Antiguamente se usaba, pero ahora no. Aparece una marca de clase que es el punto medio del intervalo, pero vamos a construir los intervalos, ¿ya? Después me devuelvo para mostrarles lo otro. Aquí está la tabla, fíjense, el valor más pequeño inicia, ¿ya? El valor más pequeño antes era el 7, pero inicia la tabla de los intervalos. Pero tengo que ir sumándole la amplitud del intervalo, ¿ya? ¿Cómo calculo la amplitud del intervalo? Bueno, tomo el rango, que era 19, lo dividí por 3, ¿ya? Eso me da una amplitud aproximadamente de 3.6, o sea, perdón, 6.333, que eso es un entero 6, ¿ya? Entonces, aproximado, ojo, porque en realidad nunca va a dar exacto, es muy raro que dé exacto. Entonces uno lo aproxima, ¿ya? Y dice 6, perfecto, 6. Entonces mi amplitud de cada intervalo va a ser de a 6. ¿Qué significa esto? Significa que después de a 7 yo le tengo que sumar 6. Si le sumo 6 voy a caer al 13. El siguiente intervalo ya no parte del superior, porque estos son valores discretos. Esto va de 7 a 13 personas. Después el siguiente intervalo va de 14, pero luego tengo que sumarle 6 para saber hasta dónde llego. 14 más 6 son 20. ¿Ya? Y después parto con el 21 y también le sumo más 6 y me da 27. Puede ser que me pase al valor máximo que tenía. ¿Ya? Yo tenía un valor máximo, de 26. ¿Ya? Pero creo que quedé en un valor máximo de 27, pero no importa, ¿ya? Porque esto es difícil de que calce justo, muy difícil. Entonces no importa, se pone el 27 y ese sería el último intervalo. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es contar cuántos de todos esos individuos calzaban en el intervalo entre 7 y 13. Bueno, ahí va a calzar 13, 8 y después en el último intervalo 5. Y esa suma me tiene que dar 26. Esta es la marca de clase de la que hablaba recién, ¿ya? Que esta es una anotación nomás. Si la variable es x, aquí la variable estoy asumiendo que es x, entonces va a tener un valor ínfimo el intervalo y un valor superior, inferior y superior. Entonces esta marca de clase es como el punto medio. ¿Y cómo se saca ese punto medio? Se suman estos dos, el 7 más el 13, y se divide por 2. Así, mira. Ay, perdón. Perdón, se me puso una pelusa. Aquí está. Ya, entonces voy a buscar un poquito de agua. Un segundo. Ya, entonces ahí está la marca de clase. Está el ínfimo que se denota como x sub j menos 1, pero eso es una notación nomás, ya no se asusten con eso porque es como para indicar el límite inferior y el x sub j el límite superior. Y esas dos cosas se suman y se dividen por 2. ¿Ya? Y es lo que aparece. El resto exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo, las frecuencias acumuladas, ¿ya? Si lo único que cambia aquí es que de alguna manera tengo que resumir eso y no puedo poner todos los valores distintos para abajo en la tabla, entonces trato de hacer intervalos. Vuelvo a insistir, la cantidad de intervalo no es fija. A veces en la parte continua sí hay una fórmula para usar, porque cuando uno hace gráfico después hay una distribución de frecuencias que se representa mejor posible cuando uno hace los intervalos con esa fórmula. Pero también uno puede usar el criterio, ¿ya? Y el criterio generalmente lo dice el experto que está haciendo el estudio, el que está haciendo el estudio, de acuerdo a lo que quiera mostrar. Por ejemplo, sé que si mi interés es ahora no usar estos intervalos, sino que categorizarlo, o sea, decir que este intervalo es un nivel bajo de participación, lo puedo hacer perfectamente. ¿Ya? Y aquí también le puedo poner nivel bajo, nivel medio y nivel alto. ¿Ya? Y ahora mi variable que antes era numérica se transformó en una categórica. Puedo hacer toda esa transformación si quiero, sin ningún problema. Pero todo eso va a ir apuntando siempre hacia el objetivo del estudio. ¿Ya? Tanto sea levantamiento de información como objetivo o tanto sea tratar de demostrar una hipótesis. Algo que yo haya presumido y que con los datos pueda decir que si es cierto o es falso. Bien, alguna interpretación aquí yo puse. Por ejemplo, aquí el N2, vuelvo a insistir aquí. Ay, el circulito me salió corrido, pero era este 8. 8, ya, aquí atención, porque los individuos son los clubes, ¿ya? Eran 27 clubes que tenían tanta cantidad ¿cómo se llama?, de ancianos activos. Entonces, cuando uno interpreta tiene que tener cuidado, porque eso yo también lo he visto muchas veces. A veces uno habla de los ancianos, y de repente cuando va a interpretar la frecuencia, ponen 8 ancianos acá. Y en realidad no son ancianos, aquí son clubes. ¿Cuántos clubes eran? 26. Entonces aquí son 8 clubes de ancianos que tienen entre 14 y 20 integrantes activos. Así que revisar esa parte porque confunden, ¿ya? La variable con los individuos. Aquí los individuos no son los ancianos, aquí los individuos son los clubes de ancianos. Esos son los clubes, el club 1, club 2, club 3, hasta el club 26. Y una de las variables que estamos viendo de los clubes de ancianos es el número de abuelos activos que tienen. Podríamos ver la infraestructura, podríamos ver la dirección, o sea, podríamos ver, no sé, por la inmobiliario que tienen, un montón de cosas, de dónde sacar la plata. Pero en este caso la variable que está asociada a estos individuos, que son los clubes de ancianos, es el número de ancianos. ¿Ya? Otra interpretación, bueno, ahí puse esa nomás, ¿ya? Bueno, aquí ya la otra parte de las tablas que es continua, y aquí sí hay una formulita, ¿ya? Y continua es cuando tienen decimales, y bueno, para calcular el número de intervalos se usa una cierta fórmula, que es esta que está aquí, que aparece un logaritmo, pero eso no importa porque también lo hace el computador al final. ¿Ya? Bueno, si quisiera hacer esto uno a mano, claro, efectivamente tendría que calcular el logaritmo. Ahora, el Excel por defecto no usa esta fórmula, usa la raíz de n. Esta se llama la fórmula de Stucker, pero también hay una fórmula que es, no sé si la puse acá o no, creo que no. Bueno, pero la voy a agregar, sí. Hay otra fórmula para calcular intervalos que es la raíz de n. Por ejemplo, si la cantidad de datos que yo tengo fuese, no sé, 40, ¿ya? Entonces la cantidad de intervalos sería la raíz de 40. También se usa eso. De hecho, esa es la fórmula que usa el Excel. ¿Ya? Ahora, tanto sea esta fórmula de Stucker para sacar intervalos como la raíz de n, son fórmulas que ayudan a visualizar la distribución de las frecuencias cuando uno hace un histograma después. Por eso es que se usan y son importantes. Bueno, esta formulita dice, para el caso de la variable continua, para calcular el número de intervalos,
se puede utilizar esta fórmula, ya cuando los datos son menores que 50. Como criterio general, el número de intervalos no debe ser superior a 15. De lo contrario, quedaría una tabla con muchos intervalos o clases. Bueno, también el objetivo de estudio puede determinar el número de intervalos, eso es lo que les decía, también hay un criterio. A lo mejor a mí no me interesa usar esta fórmula, me interesa a través de un criterio generar intervalos, y es válido. Bueno, aquí hay un ejemplo, ya con esto ya casi como que estoy un poco terminando, porque después ya vendrían las tablas bivariadas, ¿no? Pero aquí voy a dejarles una tarea cuando termine esta parte. Fíjense, aquí hay 40 personas, ya me vale esta fórmula. Dice que para calcular primero tengo que saber cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo para sacar el rango. Tengo que buscar cuál es el más grande era 1.9 y el más chico 1.50. El rango es la diferencia de eso y me da 0.40. Miro cuántos intervalos puedo tener. Entonces la fórmula de Sturcker dice, saque logaritmo de n y divídalo por logaritmo de 2. ¿Ya? Es fijo el logaritmo de 2 por si acaso. Logaritmo de n partido por logaritmo de 2 más 1. Eso en valor absoluto. ¿Ya? Perdón, no en valor absoluto, en parte entera. Esa rayita significa parte entera. Parte entera significa que si el valor de aquí es decimal, yo solamente me quedo con la parte entera. ¿Ya? Aquí efectivamente la decimal, porque si ustedes calculan eso en la calculadora, les va a dar 5.32. Si le sumo 1 va a dar 6.32, pero yo me quedo solamente con la parte entera. O sea, me quedo con el 6. ¿Ya? Y digo que van a ser 6 intervalos. ¿Ya? Entonces, este rango, que era 0.40, lo divido por 6. Y ahí me da la amplitud del intervalo. Esa es la amplitud. Y también vuelve a aparecer la marca de clase. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar el valor más chico, que era 1.5, y le voy sumando este 0.0667, que es la amplitud. Entonces, aquí, a 1.5 le sumo la amplitud. Y aquí sí hay que tener cuidado, porque como en la parte discreta uno le sumaba 1, aquí no. Aquí este último valor se copia. Se va copiando en el siguiente intervalo. El último se copia. Pero acá arriba está indicado que los intervalos son cerrados por la parte inferior y abiertos por la parte superior. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago los conteos, conteo desde el 1.5, ¿ya? Pero como es abierto en la parte superior, yo no cuento si hay alguien que tenga, ¿qué lo que era esto? Ya se me olvidó. Ay, Dios mío. Esto era la estaturas, perdón. Si hay alguien que mide 1.567 de estatura, que sea muy, muy específico, no se cuenta en este intervalo, sino que se cuenta acá abajo. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, los valores que están iniciando los intervalos se cuentan en dicho intervalo, pero los que están terminando no se cuentan en ese intervalo, se cuentan en el donde empieza. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay 6 personas que miden entre 1.567 metros hasta 1.632. Por si hay alguien que mide 1.633, no lo cuento acá, sino que lo cuento acá abajo. ¿Ya? Y ese es el conteo. Bueno, se supone que ahí debería de contar 40 personas. Estas son las marcas de clase. ¿Cómo las saco? Sumo estos dos, 1.5 más 1.567, y lo divido por 2. ¿Ya? Y eso me da ese valor. Bueno, aquí esto no está completo, ustedes se lo van a completar en su casita, ¿ya? Y bueno, aquí yo le había puesto un recuerde que para el caso de lo continuo el intervalo va cerrado aquí y abierto acá, pero en el caso discreto van los dos cerrados. Dos cerrados significa que si aquí termina en 5, acá parten 6 en lo discreto. Pero en lo continuo se repite y se contea el valor si está en el intervalo superior. ¿Ya? O sea, en la parte superior del intervalo, perdón, en la parte inferior, me equivoqué. En la parte inferior. Se contabiliza si está en la parte inferior. Preguntas. Estas son todas las tablas, pero son univariadas.
¿Qué significa eso? Que estamos mostrando el resumen de una variable. ¿Ya? Porque después tenemos que ver el resumen, pero en variables conjuntas, de a dos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Es chino? ¿Está muy difícil? Porque la tarea que van a llevar para la próxima clase es de esas mismas variables que ustedes hicieron en su tarea y los que no la han hecho la van a tener que hacer igual, lo que hoy día revisamos, porque los que están integrándose ahora van a tener que hacerla igual. Y van a inventar valores, no importa, para una variable que sea cualitativa, categórica, perdón, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, una discreta con pocos valores distintos, una discreta con muchos valores distintos y una continua. ¿Ya? Y eso sí lo van a hacer a manito, en su cuaderno, si quieren lo pueden hacer en una hojita o sacan una foto, lo hacen con un papel blanco, sacan una foto y lo compartimos, no todos, porque quizás no va a dar para tanto, pero podemos elegir algunos voluntarios me pueden compartir sus tablas y las podemos ir revisando. El que tenga voluntad y comparta su información, lo que haga, más le va a servir para que yo la revise, pero además le va a servir para ir ganando sus mosquitas para que vayan juntando puntitos para las evaluaciones. ¿Ya? Porque este es el trabajo autónomo de ustedes, o sea, yo les hablo, pero les dejo lanzado, pero ahora usted tiene que practicar. Y la práctica siempre tiene que ser clase a clase, porque de lo contrario se enfrían, empiezan a priorizar otras cosas y después se les acumula mucho contenido, por lo tanto tiene que estar haciendo algo, aunque sea poquitito. Claro, aquí me dicen, no es tan poquitito, pero no importa, no se dé tantos valores si es poquito. La idea es que haga las tablas y ahí las practique. Las tablas siempre a mano hay que hacerlas unas veces. Después ya lo hace el computador, pero porque si yo no sé hacerlo a mano, aunque sea lo básico, después no voy a poder entender bien lo que hace el computador. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde salió algo? ¿Qué significa algo? ¿Ya? Preguntas. Bueno, después no voy a abrir foros, sí, pero si tienen alguna pregunta me mandan un correo. Yo no he mirado el correo hoy día ni ayer, pero lo miro a veces cada 2 días, pero los contesto. Preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por último, mande un chat, no sé. Diga, no sé, profe, o algo, devuélvase, vea la otra tabla. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es resumir la información en tabla. Ahora, ¿para qué son estas tablas? Para presentar en informes principalmente. Cuando usted presenta un informe de levantamiento de información, usted puede presentar una tabla que resuma cierta información. Y bueno, obviamente usted tiene que saber interpretar lo que está ahí. Y la interpretación siempre va a ir direccionada hacia el objetivo del estudio. Siempre. Si yo quiero mostrar que algo es harto, entonces me voy a los valores grandes. Si quiero mostrar que algo es poco, entonces me voy a los valores chicos. Pero siempre va intencionada. ¿Ya? Las interpretaciones son intencionadas. Eso después lo van a tener que hacer un informe ustedes y presentarlo, por eso lo tienen que ir practicando. Preguntas. Alguien que diga algo. Preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por último diga, no, profe, no sé. Mande un chat. Hello. Diga algo. No, profe. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? De la completación de las tablas. Sí, profe. Ya. De todas maneras, vuelvo a insistir, consultas a correo, incluso me pueden mandar una foto y me dicen, profe, voy hasta aquí, entonces yo les contesto sí, no, bueno, pero sí o sí la tarea la tienen que hacer de aquí a la otra semana. Aparte que, como para obligarlo a hacer la tarea, yo voy a sortear el que me muestre lo que hizo. Si alguien hay un voluntario, bien, pero también lo voy a sortear para que todos se sientan obligados a hacerlo. Y obligado significa hacer las tablas resumidas. Ya, preguntas. ¿Entendieron lo que tienen que hacer para la próxima clase? Porque no está anotado. ¿Quién me puede decir lo que hay que hacer para la próxima clase?
con sus palabras. ¿Quién me dice? Profe, yo no le entendí muy bien lo que hay que hacer para otra clase. Ya, de la tarea que tenían hoy día, de la que compartieron sus compañeros, cada cual va a tener que hacer su objetivo de estudio, el que no lo ha hecho, va a tener que indicar las variables, la población, las variables. Entonces, de esas variables, por ejemplo, en el caso de los perros, que me gusta mucho, ¿ya? Entonces, la persona que hizo la tarea de los perritos, entonces dice, ok, tengo 200 perros, no importa. Y bueno, voy a resumir la información del color del pelaje, ¿ya? Por poner algo. Entonces, va a tener que inventarse, por eso digo no inventen tanto, porque 200 ya es mucho, pero ¿por qué unos, no sé, unos 15, unos 20 colores distintos de pelaje? ¿Ya? Esa variable sería una variable cualitativa nominal, ¿ya? Y quiero que resuman esos distintos tipos de colores de pelo de los perros en una tabla de frecuencias para esa variable que es de tipo nominal, cualitativa nominal, ¿ya? O sea, es decir, voy a devolverme acá. ¿Cómo hago para volver? A ver, voy a ir acá. Ay, picola. Ay, se me fue la diapositiva. ¿Para dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue la diapositiva? Acá. Ya. Acá, miren. Por ejemplo, si él dice color de pelo, entonces yo sé que estoy identificando esto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta tabla, por ejemplo, sería para una variable cualitativa nominal, ¿ya? Entonces yo quiero que él haga una tabla donde aparezcan aquí los distintos colores de pelaje que él va a definir, porque él los va a inventar. Pueden ser negro, matiz negro con blanco, qué sé yo, café, beige, qué sé yo, rojizo, vaya a saber uno. Él los va a definir, entonces quiero que me diga, ¿cuántos perros hay con color negro? Pelo. ¿Cuánto? Eso es porque la variable que él puso era color de pelo. ¿De acuerdo? Pero eso tienen que hacer una para cada tipo de variable. Listo, ahí está esa variable, él inventó los colores, porque aquí nadie va a ir a decir, vaya a ver el color a los perros, invéntelo, no importa. Pero haga la tabla resumen. Interprete algunas cosas de esa tabla. Si su objetivo, no sé, pues, es caracterizar los perros, bueno, por último diga algo de los porcentajes más grandes y los más chicos, que son los que me interesan, generalmente, ¿ya? Otra variable, ahora una variable de tipo cualitativa que sea ordinal, que tenga orden. ¿Ya? El nivel de agresividad. ¿Ya? Bueno, ahí hay otra variable, nivel de agresividad. Pueden ir identificando al perrito, como lo hicimos en la tabla. Aquí, en el Excel, algo se me puso en la garganta, perdón. Aquí, ¿ves? Por ejemplo, acá puede colocar el perro, ¿cierto? El nivel de agresividad, 1, 2, 3. Entonces, estos datos, el nivel ¿están viendo el Excel o no? ¿O no estoy viendo el Excel? A ver. Sí se ve el Excel. Ya. Entonces, a ver, quiero salirme de aquí. Ay, quiero salirme de aquí. Ahí sí. Entonces, esto lo van a tener que inventar para abajo, unos 20. ¿Ya? Y después estoy trabajando con esta variable. Entonces, ¿cuántos valores distintos tengo aquí? Bueno, ahí tenía niveles 1, 2, 3. Entonces yo en la tabla, ¿cierto? Que él me ponga, se me perdió el Excel aquí. Entonces va a tener como una variable quali, ya, ordinal, ¿por qué? Porque es un nivel bajo, medio y alto de agresividad, entonces yo lo pongo ordenado, bajo, medio, alto. ¿Cuántos perros tenían nivel bajo? ¿Cuántos tenían nivel medio? ¿Cuántos tenían nivel alto? ¿Ya? Y ahí tengo dos variables. Tengo una variable de tipo, ¿cómo se llama? Cualitativa nominal y una ordinal. ¿Ya?
Después, otra variable. Otra variable. ¿De qué tipo es esta variable? Quanti. Discreta. ¿Qué variable discreta podría ser ahí? ¿Ya? No sé, por los años. ¿Cuántos años tienen? Si son muchos años distintos, y de verdad pueden ser muchos, porque pueden haber perros que tengan desde el año 1 hasta el año 15, ya tendría que ser intervalos, por ejemplo. Pero si tienen, por ejemplo, no sé, número de lesiones en su cuerpo, pues estoy inventando. ¿Ya? Entonces puede ser que algún perro no tenga ninguna lesión, otro tenga una, otro tenga dos, esos son pocos valores distintos. Pero de eso se trata, o sea, que ustedes vayan identificando para su estudio, para su interés de estudio, las variables, una tiene que ser cualitativa nominal, la otra cualitativa ordinal, la otra tiene que ser cuantitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. ¿Ya? Discreta con pocos valores distintos y discreta también con muchos valores distintos, se pueden hacer intervalos. ¿Ya? Puede ser una discreta nomás, ya sea con pocos valores o con muchos valores, pero una discreta y una continua. ¿Ya? O sea, en resumidas cuentas, ustedes tienen que llegar con 4 tablas acá. ¿Me siguen o no? ¿Cuántas tablas tienen que hacer? 2 para variable quali y 2 para variable quanti. Para las variables quali, nominal, ordinal. Para las variables quanti, una discreta y la otra continua. La discreta puede ser con valores pocos distintos o muchos, pero una y una. Ahora sí entienden o todavía están confundidos. Díganme porque si no, para explicarles de nuevo. Está claro, profesora. ¿Seguro? ¿Sí? Tienen los modelos, esto se los voy a subir yo ahora en un ratito al aula. O sea, es ir chequeando lo mismo que está hecho, pero abocado a lo que ustedes pueden hacer como idea de estudio. Lo importante es definir bien las variables y poder inventarse. Aquí no les voy a pedir que vayan a hacer encuestas, ni mucho menos. Ustedes inventen un valor, lo que sea, dinero, persona, no sé, características varias de lo que quieran, pero ustedes invéntenlo. En el caso de los chicos que sacaron, no sé, masa muscular, qué sé yo, no sé, no se me ocurre más, pero cosas así. ¿Ya? Entonces, pero inventen las variables con tal que aquí me tienen que llegar con 4 tablas. Una para cada variable, para cada tipo de variable. ¿De acuerdo? Y esas tablitas las vamos a revisar, vamos a hacer un aleatorio, a ver, vamos a sacar un sorteo, ya tal persona muestre sus tablas. Entonces, lo ideal es que si no lo van a hacer en Excel o lo pueden hacer en Word, así como yo lo hice, porque eso está hecho en Word, lo pueden hacer en el cuaderno, pero me sacan una foto con tal que lo podamos compartir, o sea, que sus compañeros lo puedan ver, que tanto yo lo pueda ver como sus compañeros. Si quieren me lo pueden mandar antes, si tienen tablet o teléfono, yo lo muestro acá como lo hicimos ahora, me lo mandan por correo, yo lo abro. Pero la cosa es que lo podamos ver. ¿Ya? Preguntas. Alguien que tenga preguntas que hable ahora o calle para siempre. Preguntas. Porque ya la próxima clase lo que voy a hacer es revisar estas tablitas y la próxima clase ya voy a hacer las tablas bivariadas, o sea, doble entrada con 2 variables. Y ya después vamos a hacer los gráficos. Estamos lentitos, no estamos muy rápidos, muy lentitos. ¿Ya? Preguntas. O digan, no sé, profe, o no entendí nada. Díganme algo para no sentirme que hablo sola. Ok, profe, se entendió. ¿Seguro? Pero usted y el resto, Bueno, yo lo entendí. sí. Sí. Una pregunta. Son 4 tablas Sí. ya, pero las 4 tablas por cada caso o en el mismo caso son las 4 tablas. La idea es capturar la tabla. Se me hace eco, pero para el estudio. ¿Ya? O sea, hay un objetivo de estudio, ¿sí? Y usted con esas variables que tiene direccionadas hacia su objetivo de estudio, le inventa valores y me hace una variable que sea 2 variables quali y 2 variables quanti. ¿Ya? ¿Eso? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, si no, dime.
Esa es la pregunta. No, lo que pasa es que, por ejemplo, tengamos una situación cualquiera, inventamos datos. En esa situación, ¿le hacemos las 4 tablas o hacemos 4 casos y de ahí se hacen las tablas una por cada una? No, pues, es un caso, o sea, un caso de estudio, y son 4 variables, ¿ya? 4 variables, y a cada variable tienen que hacer una tabla. Pero esas variables tienen que estar, no tienes que hacer, a ver, ¿cómo te puedo decir? Son 4 variables nomás, ¿ya? Esas 4 variables, para cada una de esas variables tienes que hacer una tabla, y esas 4 variables tienen que ser 2 quali y 2 quanti. Y de las quali, una discreta, una continua, y de las quali, una ordinal y una nominal. Pero son 4 variables que direccionen hacia un objetivo de estudio. Por ejemplo, si tu objetivo de estudio es saber por qué, no sé, por qué, a ver, ¿qué es lo que haces tú? Para darte un ejemplo, ¿en qué área trabajas o en qué área trabajas? No, por ahora no tengo trabajo. Ya, pero supongamos que tú trabajaras en la municipalidad, estoy inventando. Ya, y en la municipalidad le interesa saber por qué en una esquina, cierta esquina, los autos siempre chocan. ¿Ya? Por poner algo, estoy inventando. ¿Ya? Entonces, mi objetivo de estudio es saber o tener levantamiento de información por qué los vehículos, hay muchos choques en una cierta intersección. Entonces, uno dice, a ver, ya, me voy a parar en la esquina a ver cosas que me interesen para saber. ¿Ya? Por ejemplo, perdón, no me paré en la esquina, voy a ver los registros, ¿ya?, de las situaciones en las cuales pasaron esos choques. Por ejemplo, la hora, el color de auto que era. Por ejemplo, ahí con el color de auto, a veces dicen que los autos blancos chocan más, no sé, a lo mejor tiene que ver. ¿Qué color era el auto? ¿Qué modelo era el auto? ¿De qué edad era el conductor? ¿Ya? ¿A qué hora fue? ¿Estaba lloviendo o no estaba lloviendo? O sea, hay varias cosas que yo puedo observar cuando yo quiero direccionarme hacia un objetivo de estudio. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero decir es que tú te direcciones hacia un objetivo de estudio, da lo mismo, lo que sea, pero en base a ese objetivo tú te definas 4 variables. Por ejemplo, acá yo podría definir, mi objetivo es saber por qué chocaron, por qué tantos choques. Bueno, voy a ver el color del auto, voy a ver la clase, por ejemplo, la clase de conducción que tenía el conductor, si tenía clase A, B o no tenía. Fija, ahí tengo algo que es ordinal. Puedo saber cuántos años tenía, cuánto grado alcohólico tenía, o sea, puedo tener varias variables que están asociadas a la situación. Entonces, de esas varias variables que tú puedes asociar a una situación que sea de interés de estudio, yo lo que te pido es que tú elijas 4, 2 quali y 2 quanti, y de esas hagas tablas. Y para eso inventes valores. Por ejemplo, en el caso de que te estoy dando yo de saber por qué chocan los autos en una cierta intersección, bueno, yo me invento, digo ya, bueno, hay 20 choques, entonces los autos eran de color blanco, blanco, rojo, qué sé yo, era taxi, o era taxi, o era casos particulares, invento los valores, y con eso hago las tablas. Ok, me quedó claro. Ahora sí. Ahora sí, ya, esa es la idea. Entonces yo no quiero que busques tantas variables, 4 nomás, 2 y 2 y hacemos las tablitas. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, si todavía estás enredado, mándame una foto de lo que estés haciendo, me mandas un correo, yo te contesto. No hay problema. ¿Ya? Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar? Oh, ¿seguro que les quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces se llevan eso de tarea. Yo la próxima clase, se me está apagando el computador. La próxima clase... Por acá si tengo 5% de batería se me va a ir a apagar el computador. Ahora sí. ¿Cómo se llama? La próxima clase lo primero que hacemos es revisar
Y después venimos a las tablas bivariadas, ya que eso es cortito, más bien cortito. Y después vamos a empezar con los gráficos, ¿ya? Para ir combinando entre la tabla, el Excel, vamos a ir viendo el Excel también entre medio para que vayan viendo cómo se hace. De todas maneras, yo tengo direccionado acá unos videos para trabajar en Excel. En realidad yo no debería meterme mucho en eso porque hay unos videos que están hechos para el departamento, que son hechos por nosotros, que son para enseñar cómo hacer tablas, todo está ahí. O sea, usted lo único que tiene que hacer es como revisar el video y verlo paso a paso. ¿Ya? Eso, una última pregunta para cerrar. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Para decirles adiós, ya, para que descansen un ratito y partan la otra clase, ya son las 9:10. No, profe, nada. Yo No, nada. ya, entonces cualquier pregunta me mandan un correo, por favor, y yo les responderé, ¿de acuerdo? Ya que tengan una bonita semana. Pensaba dejarlo a las 9 para que descansaran un ratito, pero ya no alcanzamos. Así que eso. Vamos a la asistencia, profe. Ay, verdad, verdad, verdad. Dios mío santo. A ver, attention, please. Atención, please. Gracias por acordarme, por favor, porque si no se me va la onda. ¿Dónde tengo el Google? Acá. Ya estoy compartiendo acá, me voy a meter al Google Pad, voy a ver si tengo... Se me salió esta cosa. Entonces, están viendo el Google Pad, ¿cierto? Están viendo el Google Pad. Sí, profe, lo vemos. Ya estamos en la vespertina, estadística. Entonces yo abro aquí y debería estar al tiro. No me demoro nada en pasar la lista. Asistencia. Aceptar. Gracias por acordarme. Por favor, cuando se me olvide, dígame. Ignacio Aguilar. Presente, profesora. Elian. También. Presente, profe. Está Martín Becar. Martín. Levantó la mano, perfecto. Edgar. Presente, profesora. Juan Donoso. Juan Andrés. Presente, profesora. Mario González. Ya. Helrich estaba y me faltaría Ángela, que está, y Cristóbal, que también está. También están todos. La asistencia completa, maravilloso. Ya, muy bien. Entonces motívense, chiquillos, porque no hagan bonitos informes después, ¿ya? Para que después cuando les manden a hacer un informe, se luzcan, ¿ya? Ya, besito, que estén bien, cuídense, nos vemos el próximo lunes, hagan la tarea. Ya, cualquier cosa me preguntan por correo, ¿sí? Bye, bye, cuídense. Chao, profe. Aquí estamos. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, chao.